lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. En aquellos días, la angustia abrumaba el corazón de los israelitas, pues se encontraban nuevamente atrapados entre la opresión de los filisteos y sus propias dudas. Era un tiempo de desolación, un tiempo en que muchos alzaban sus ojos hacia los cielos en busca de respuesta. En esta penumbra, el profeta Samuel, hombre de Dios, se levantó para interceder por su pueblo. En su corazón latía la certeza de que el Señor había oído su clamor, y así, Samuel se dirigió a Betel, donde la asamblea se reunió por su convicción de que Dios no los había olvidado. Si con todo su corazón os volvéis al Señor, proclamó, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, y decid a Jehová que os libre de la mano de los filisteos. El pueblo, conmovido por sus palabras, se despojó de las imágenes de los ídolos y se comprometió a buscar al único Dios verdadero, 1 Samuel 7, 3-4. Sin embargo, en el horizonte se aproximaba una batalla. Los filisteos, al percibir la unidad renovada de Israel, se prepararon para atacarlos. La noticia de su avance llegó a oídos de Samuel, quien, con fervor, ofreció un sacrificio al Señor, clamando al Altísimo por la salvación de su pueblo. Entonces, Dios hizo resonar su voz en los cielos, y un trueno poderoso desconcertó a los enemigos de Israel, sembrando el caos en sus filas, 1 Samuel 7:10. Los israelitas, viendo la intervención divina, se unieron y envalentonados, lanzaron un grito a favor de su libertad. Sin tardanza, emprendieron la batalla y, guiados por el Espíritu del Señor, derrotaron a los filisteos. La victoria fue rotunda, y aquel día fue fundado un altar al Señor, donde Samuel lo llamó Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová, 1 Samuel 7:12. Esa victoria trajo consigo un periodo de paz, pero también reveló la fragilidad de los corazones humanos. A pesar de haber sido testigos del poder divino, el pueblo pronto se vio seducido por la idea de tener un rey, como las naciones que los rodeaban. Samuel, desalentado pero fiel, llevó su queja ante Dios. Entonces el Señor, con voz suave pero firme, le dijo, no te desanimes, porque no te han desechado a ti, sino a mí, 1 Samuel 8:7. Así, mientras el profeta batallaba contra su propio desánimo, Dios ya había comenzado a preparar un plan asombroso. Elegiría a Saúl, un hombre de apariencia imponente, para liderar a su pueblo. Pero en la intimidad de la elección, el corazón de Dios anhelaba algo más que una simple figura real, deseaba un rey conforme a su corazón, que pudiera guiar a los israelitas con sabiduría y justicia. Mientras Samuel ungía a Saúl en una ceremonia sobrecogedora, una sombra de propósito divino se posaba sobre el futuro de Israel, oculto solo a la vista de los hombres. Porque lo que ellos no sabían era que a través de Saúl se desarrollaría un proceso de transformación que los conduciría hacia una nueva era, donde la promesa de un rey eterno se acercaba. La intervención de Dios en medio de su pueblo estaba preparando el camino para una revelación aún más grande. ¿Quién podría imaginar que una figura descuidada en la gran historia se constituyera en una justificación de la esperanza redentora de la humanidad? Porque el Señor ya había trazado desde tiempos antiguos el encadenamiento de eventos que culminarían en su glorioso plan de salvación, a medida que la historia de Saúl se despegaba, el eco de los propósitos divinos resonaría más allá de su tiempo. ¿Cómo se entrelazaban los hilos de la elección y la traición? ¿Cuáles serían las repercusiones del llamado de Dios sobre su pueblo? La incertidumbre crecía, pero la esperanza también se alimentaba en el corazón de aquellos que anhelaban un verdadero rey. Así, con la mirada fija en el horizonte, el pueblo esperaba, no solo la llegada de un rey, sino la manifestación de aquel que en verdad transformaría sus corazones y traería la paz eterna. La historia de Israel apenas comenzaba a entrelazarse con el misterio divino del Creador, un misterio que continuaría revelándose en los tiempos venideros. Y aconteció que, tras la unción de Saúl, el pueblo de Israel se llenó de expectativa. Las calles de Gibea aún resonaban con los ecos del grito de victoria, y al mismo tiempo, la sombra de incertidumbre se cernía sobre la nación.
Aunque Saúl había sido elegido como rey, muchos en Israel comenzaban a hacer comparaciones con la realeza de los pueblos vecinos y a cuestionarse la autoridad del nuevo monarca. Un día, mientras Saúl regresaba a su hogar, encontró a un grupo de hombres que murmuraban entre sí. Eran de la tribu de Efraín, y su desdén era palpable. ¿Cómo puede este hijo de Cis gobernarnos?, decían. ¿No hemos de temer al Señor nuestro Dios más que a un rey que depende de la espada? 1 Samuel 10:27. Su desconfianza hizo que Saúl se sintiera atrapado en un dilema, anhelando prueba de su llamado, y buscando en su corazón la valentía para asumir el manto real. En la noche, mientras el silencio reinaba en la tierra, Saúl se retiró a orar en la búsqueda de dirección. En su angustia, meditó sobre las palabras de Samuel y la promesa divina que acompañaba su unción. En ese momento de soledad, el Señor habló a su corazón, recordándole que no estaba solo. No temas, porque yo estoy contigo. Te guiaré en el camino que debes seguir. Isaías 41:10. Con renovada valentía, Saúl se levantó, decidido a demostrar que el pueblo podía confiar en la autoridad que Dios le había conferido. Mientras tanto, las tribus de Israel se reunieron en Mizpa, convocadas por el clamor de Samuel. Deseaban conocer el destino que aguardaba ante la nueva era de realeza. El profeta, fiel a su llamado, tomó el liderazgo y comenzó a orar por el consejo del Señor. ¿Quién se encontrará con nosotros? ¿Quién será nuestro rey?, preguntaron. En medio de la asamblea, la voz del Altísimo resonó, revelando que el rey elegido por Dios se encontraba entre ellos. El pueblo, inquieto y expectante, clamó para conocer la voluntad divina. Entonces, el llamamiento de Saúl fue manifestado ante la multitud. «He aquí, el elegido por Dios», gritó Samuel, señalando al joven rey que se destacaba entre los demás. Todos los ojos se volcaron hacia Saúl, quien, en un acto de humildad, se escondía entre el equipaje, avergonzado por su nueva posición. «Es este el rey que lo salvará», murmuraban los presentes. Pero en ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre Saúl, llenándolo de poder y convicción. 1 Samuel 10:10. Los escépticos, sin embargo, se mantenían firmes en su desconfianza. A medida que la pereza y la incredulidad se extendían, sin darse cuenta de que Dios estaba en el proceso de forjar al hombre que cambiaría no solo sus vidas, sino también la historia de la humanidad. Samuel, al ver la división, les recordó que la verdadera realeza no se trataba de grandeza humana, sino de obediencia a Dios y servicio sincero a su pueblo. Así, las tensiones comenzaron a escalar. Había más en juego que el destino de un rey y su pueblo. El diseño divino se entrelazaba en cada paso. Después de la ceremonia de coronación, Dios había establecido su autoridad, pero había que hallar el camino para que Saúl se convirtiera en un rey conforme al corazón de Dios. Las decisiones cruciales que tomaría en los días venideros definirían no solo su reinado, sino también su relación con el Altísimo. Mientras tanto, en las profundidades del alma de Saúl, una lucha se avivaba. ¿Podría permanecer fiel al llamado sagrado? Sin saberlo, cada decisión lo acercaría a la revelación más gloriosa que conocería su pueblo, un eco firme de la promesa de un futuro redentor. El reino que se levantaba, no solo sería un símbolo de realeza, sino un reflejo de la anhelante búsqueda de Dios por su creación. El pueblo, atrapado entre la duda de su rey y la esperanza de su futuro, no sabía que había un plan soberano en marcha, uno que alcanzaba hasta los confines de la eternidad y que involucraba a un descendiente que cambiaría el destino de todas las naciones. ¿Podría Saúl, en su lucha personal, ser el precursor del reino eterno que estaba por venir? La historia de Israel apenas comenzaba a entrelazarse con el hilo dorado del propósito divino, llevando a todos hacia un clímax redentor que aún estaba revelándose. Aconteció que, tras la coronación de Saúl, el aire se impregnó de un sentido de transformación, aunque la incertidumbre persistía. El pueblo de Israel, dividido entre el miedo y la esperanza, miraba con expectativa hacia el nuevo rey que había sido apartado para gobernar.
La presión de las tribus y la sombra de la duda comenzaban a pesar sobre el corazón de Saúl, quien, lleno del Espíritu del Señor, sabía que el camino por delante no sería fácil. Por la mañana, mientras el sol iluminaba el horizonte, Saúl decidió visitar a las aldeas cercanas para conocer a su pueblo. En cada lugar, se presentaba con temor y reverencia, bien sabiendo que tenía la responsabilidad de guiar a una nación. Sin embargo, al cruzar los límites de cada aldea, se encontraba con murmullos sutiles. ¿Acaso este es el rey que nos salvará de los filisteos?, preguntaban algunos. Otros añoraban el tiempo en que no había rey, y cada tribu vivía como le parecía bien. Entonces, el rey sintió que la angustia se adueñaba de su ser. En su camino, se dirigió hacia un pequeño monte donde solía meditar. En el silencio del ocaso, levantó su voz al Altísimo, clamando: Señor, tú que me has elegido, dame ahora la sabiduría para guiar a tu pueblo. La noche se cubrió con un manto estrellado, y el Señor respondió a su súplica: Saúl, la verdadera victoria no viene de tu espada, sino de tu obediencia a mis mandamientos. Deuteronomio 11:1. Renovado por la presencia de Dios, se levantó con determinación. A la mañana siguiente, los filisteos avanzaron, nutridos por el deseo de someter a la nación de Israel. Con un ejército temeroso, Saúl reunió a los hombres de guerra en Gilgal, donde se escuchó el eco de la batalla inminente. La tensión creció como un río poderoso, y el rey, en su afán de demostrar valentía, se disponía a ofrecer sacrificios al Señor, pero el reloj corría. Samuel había prometido venir, y mientras la espera se alargaba, los hombres de Saúl comenzaron a desalentarse. Cuando finalmente se vio rodeado por la presión del momento, incapaz de esperar más, tomó sobre sí el sacerdocio y ofreció sacrificios a Dios. En ese acto, su corazón volvió a ser embargado por la duda entre lo que era correcto y lo que parecía necesario. Apenas terminó, el eco de pasos resonó entre los árboles. Era Samuel, que venía del camino que había prometido. Al acercarse, la mirada del profeta se posó en Saúl y la ira del Señor se encendió. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó Samuel, su voz grave como el trueno. Asumiste lo que no te pertenecía. Has desobedecido la voz del Señor. 1 Samuel 13:13, el rostro de Saúl se tornó pálido, y el miedo y la vergüenza se entrelazaron en su corazón. Yo temí al pueblo, respondió, y me apresuré a ofrecer los sacrificios. Pero la respuesta de Samuel fue clara y temible: así dice el Señor, tu reino no perdurará. Ha buscado el Señor un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14, mientras Saúl escuchaba, sus rodillas se debilitaron. En medio del reproche, el peso de la responsabilidad se tornó en esclavitud. La revelación divina de que Dios había comenzado a sacar su mirada de él encendió la llama de la desesperación. Sin embargo, en su corazón se gestaba un nuevo desafío: aprender a ser un rey conforme a la voluntad de Dios. En medio de esta tempestad de emociones, la sombra de un futuro apremiante se dibujaba. Saúl no comprendía aún que, a través de su lucha y caída, el plan soberano de Dios continuaba. Había un hombre en la granja de Belén, un pastor que sería elevado al reino, un designio que ya estaba en marcha. Así, la historia de su reinado apenas comenzaba a revelarse, mientras la esperanza de un nuevo pacto permanecía intacta en el cielo. ¿Podría Saúl, a través de su dolor y pérdida, encontrar un nuevo propósito que condujera al reino eterno? La tierra temblaba, y la historia aguardaba su desenlace. Aconteció que, tras la advertencia del profeta, Saúl sintió la presión del tiempo y de su propio corazón. Se encontraba en Gilgal, con los guerreros de Israel a su alrededor, ansiosos y temerosos a la vez. Sus ojos escudriñaban el horizonte, esperando la llegada de Samuel, el hombre de Dios que había ungido su cabeza, pero que ahora parecía distante, como una nube de tormenta que nunca llegaba a desatar su lluvia. Pasaron horas, y el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Saúl, cuya fe había sido probada, se vio atrapado en un mar de dudas.
¿Qué debo hacer?, murmuró al viento. Su ejército, apenas un puñado de valientes, comenzaba a mostrar signos de desánimo y preocupación. El eco de sus miedos se hacía más fuerte que su determinación. Entonces, en un momento de fraqueza y desesperación, sin la guía del profeta, tomó la decisión de actuar. Estoy llamado a liderar y a proteger a mi pueblo, se convenció a sí mismo. Así, convocó a los sacerdotes y, en un acto que le resultaba ajeno, se dispuso a ofrecer sacrificios a Dios en un intento de buscar su favor antes de la batalla. El fuego del altar se avivó, y el humo se elevó hacia el cielo, pero el corazón de Saúl estaba en conflicto, porque sabía que había sobrepasado los límites que le habían sido trazados. Mientras el sacrificio burbujeaba, el ruido de pisadas resonó detrás de él. Era Samuel, quien llegado tarde, observó la escena con mezcla de tristeza y desaprobación. Las palabras del profeta resonaron como el sonido de un gran trueno, cortando la atmósfera cargada. ¿Qué has hecho, Saúl? El rey, sintiendo el peso de sus acciones, titubeó en su respuesta. Una defensa temerosa brotó de sus labios ante la reprimenda. Temí al pueblo y me apresuré, admitió, la vulnerabilidad dibujando líneas de preocupación en su frente. Samuel, lleno de la ira justa del Señor, le pronunció un nuevo veredicto. La rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la idolatría. 1 Samuel 15:23. Con esas palabras, el corazón de Saúl se quebró aún más. Comprendía que su elección había abierto una grieta entre él y su Creador. La balanza de su retribución estaba inclinándose. El reino que había obtenido por llamamiento divino ahora se desvanecía, y una sombra oscura se cernía sobre él, intentando aferrarse a alguna esperanza. Saúl, ahora con el espíritu abatido, preguntó, ¿hay aún oportunidad, Samuel? ¿Puedo restaurar mi relación con Dios? En su interior, una voz suplicante clamaba por un nuevo comienzo, aunque sabía que el peso de su desobediencia lo seguía como una sombra. Samuel, profundamente conmovido, respondió con compasión, si trabajas humildemente, el Señor te guiará. Tus acciones son decisivas, pero hay un futuro que puede aún estar sellado con gracia. En ese momento, el cielo parecía abrirse un poco, como si Dios mismo soplara suavemente un rayo de luz en la oscuridad que envolvía a Saúl. ¿Pero qué futuro aguardaba en esa senda tortuosa? Con la seguridad de que el plan soberano de Dios seguía adelante, Samuel reveló una noticia impactante: el Señor ha escogido a un nuevo rey que será conforme a su corazón. Mientras el eco de esas palabras flotaba en el aire, el corazón de Saúl se llenó de temor y angustia. No podía comprender que, a pesar de su fracaso, Dios estaba tejiendo un plan más grande, un propósito que se extendía más allá de sus errores. Había uno que venía, un pastor de ovejas que, en su humildad, guiaría al pueblo con un corazón íntegro, y así el destino de Saúl comenzaba a descender en un velo de incertidumbre, mientras el futuro aguardaba, lleno de promesas, oculto aún en los misterios divinos. ¿Lograría Saúl encontrar su redención en medio de la sombra de su rey caído? La historia de Israel se hallaba en la balanza, y el tiempo de cumplir los planes del Altísimo estaba cercano. Aconteció que, tras la amarga proclamación de Samuel, el corazón de Saúl palpitaba con el peso de la pérdida. El eco de las palabras del profeta aún reverberaba en sus oídos: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Una profundidad de tristeza abrumó al rey, quien una vez fue ungido para un propósito glorioso, ahora se dedicaba a contemplar la inminente desolación que amenazaba su reinado. Mientras el sol se ocultaba más allá del horizonte, Saúl se retiró de la presencia de Samuel hacia las sombras de un árbol frondoso en Gilgal. Allí, se sentó en la tierra, su pecho agitado por la confusión y el desánimo. ¿Cómo pude ser tan necio?, se preguntó a sí mismo, sus manos cubriendo su rostro. El viento susurraba a través de las ramas, como si la creación misma compartiera su dolor. El rey recordó los días en que había sido llamado a servir al pueblo de Israel, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo llenaba de querig y fuerza. Ahora, la oscuridad de sus decisiones lo envolvía,
dejando una cicatriz en su nobleza. ¿Acaso hay un camino de regreso?, clamó en su desesperación, mirando al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. A medida que la noche se hacía más profunda, algo se movía en el horizonte. Samuel había partido, pero la misión de Dios no había cesado. Había un nuevo rey por ungir, un joven que andaba por las llanuras de Belén, despreocupado y cuidando las ovejas de su padre. Se decía que su nombre era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras tanto, en medio de los lamentos de Saúl, el profeta se dirigía hacia aquel joven destello de esperanza. Dios le había hablado, y la dirección del cielo estaba claramente delineada. «Ve, Samuel, porque he elegido a uno que sabe esperar», le dijo el Señor, «uno que no buscará su gloria, sino que me adorará con toda su alma». Entonces, el profeta, siguiendo la voz de Dios, se preparaba para la viajera misión, mientras el corazón de Saúl continuaba encadenado por su temor y desobediencia. El tiempo no se detenía, y pronto, el ungimiento de David cambiaría la historia de Israel y el corazón del rey caído. En el silencio que seguía, un súbito alboroto surgió de la lejanía. La tierra vibraba con el sonido de los pasos del enemigo. Los filisteos habían reunido sus fuerzas para atacar. Saúl, con el corazón apesadumbrado, se levantó de su lugar, sintiendo que debía hacer algo, pero su dirección ya no venía de Dios. Miró a su alrededor y vio a los hombres que temían la guerra, y en su corazón brotó una desesperación nueva. «¿Acaso, Señor, no puedo revertir mi destino?», gritó, pero la respuesta del cielo era un silencio profundo. Aún así, en su angustia, un murmullo subió a los labios de Saúl, y lo hizo, quizás sin saberlo, un gesto desesperado: «Llama a una médium, para que me hable del futuro». Su medida desesperada reflejaba la quebrantada relación con el Altísimo. Pero el plan de Dios era más grande, y su propósito se cumpliría en un joven pastor que no temería enfrentar gigantes, que traería un renacer a la nación. Mientras la sombra de la noche caía, la lucha interna de Saúl se volvió intensa. Las decisiones erradas apenas eran el principio, y el oscuro camino por delante auguraba mayores pruebas. Sin embargo, la luz del propósito divino no se había apagado. En el fondo de su corazón, aún había un destello de esperanza, un vestigio de comprensión de que el Señor podía aún actuar a favor de los que buscan su rostro. ¿Sería posible que un nuevo rey, un nuevo comienzo, una nueva era surgieran de sus cenizas? En medio del clamor de la batalla, y con el futuro de Israel en juego, se suspendía la pregunta en el aire: ¿podrá Saúl cruzar el umbral que lo lleve de regreso a la gracia divina, o su destino será sellado por su propia obra? La soberanía de Dios siempre revela alternativas, pero el camino a seguir estaba envuelto en misterio. Mientras la noche se afianzaba, el corazón de Saúl se llenaba de una oscura determinación. Con la mente agitada y el espíritu atribulado, se dirigió a la mujer de Ende, la médium que había convocado a los muertos. Sus pasos sobre la tierra resonaban en un eco de desesperación. Sabía que había cruzado una línea que lo separaba de la luz divina. «¿Qué haré, si no puedo encontrar el consejo del Señor?», pensó, asediado por la soledad y el miedo. Cuando llegó a la morada de la mujer, el ambiente era denso y cargado de un misticismo oscuro. La mujer, asustada al principio, reconoció instantáneamente quién era Saúl. «¿Por qué me engañas?», le dijo, temiendo por su vida. Pero el rey, con la voz temblando de angustia, le suplicó que le ayudara. «Yo te lo ruego, hazlo por mí», imploró, mientras el peso de su corona parecía volverse una carga inaguantable. Su desesperación lo llevaba a buscar respuestas en lugares donde el temor de Dios debería haber gobernado su corazón. Al invocar a Samuel, los cielos comenzaron a temblar en respuesta. La figura del profeta emergió de las sombras, y con una mirada repleta de divina autoridad, le habló a Saúl. «¿Por qué has perturbado mi paz?». Sus palabras eran como fuego, atravesando el corazón del rey. «¿Sabes que el Señor se ha apartado de ti? Has buscado consejo en la oscuridad en vez de regresar a Él con un corazón contrito.
El eco de su admonición llenó la noche, significando el agotamiento de toda esperanza. Ya no hay salvación ni destino en el que puedas hallar consuelo, continuó Samuel, pues el Señor ha entregado el reino a otro y tú, Saúl, solo encontrarás desolación. Las palabras del profeta resonaban como un gong en su alma, ahondando una herida que nunca sanaría. En el campo de batalla, la preocupación crecía entre los israelitas. La tensión acumulada se hacía palpable mientras el ejército filisteo se acercaba. Sin embargo, entre el miedo que embargaba a sus guerreros, David, el joven pastor, había comenzado a sentirse inquieto en su hogar en Belén. Un espíritu de valentía lo impulsaba, un llamado divino inminente que lo llevaría a confrontar su propio destino. Una vez más, el Señor se levantará por su pueblo, pensó, con una certeza que se encendía en su interior. Saúl, aún sumido en la desesperación, hizo un último intento de hallar fortaleza en sus recuerdos de gloria pasados. ¿Dónde está el Daniel que fui, ungido y poderoso?, se preguntó. Era la pregunta de un rey cuyo enfoque no estaba ya en Dios, sino en su propia fragilidad. Aquella noche, el grito de guerra resonó en la tierra, y ambos mundos, el de Saúl perdido en su caos interior y el de David, que se alistaba para cumplir el propósito de Dios, estaban a punto de encontrarse. En los cielos, los ángeles observaban, y una guerra espiritual se desataba. El destino de Israel pendía de un hilo fino entre la desesperanza de un rey caído y la audaz fe de un joven pastor. La soberanía de Dios estaba a punto de revelarse, y en el trasfondo del conflicto, la verdad permanecía: los caminos de Dios eran más altos que los pensamientos de los hombres. Mientras la oscuridad continuaba envolviendo a Saúl, la luz del propósito divina en David comenzaba a brillar con fuerza, anticipando el cumplimiento de las promesas sagradas. ¿Qué se revelará cuando el ungido de Dios enfrente al gigante? El suspenso dominaba el aire, y todos aguardaban, expectantes, el desenlace del plan eterno de Dios. Y sucedió que, en medio de aquella noche oscura y cargada de tensión, la voz de Samuel resonó con eco divino en el corazón de Saúl. Mañana caerás en batalla, y tú y tus hijos estaréis conmigo, dijo el profeta. Sus palabras reverberaban en el aire con una solemnidad que aturdía. La luz de la verdad sacudió al rey, quien, en su desesperación, se encontró enfrentado no solo a la sombra de su perdición, sino también a la inexorabilidad del destino que le aguardaba. Saúl, presa del pánico, cayó al suelo, como un hombre desprovisto de autoridad, abrumado por el peso de la revelación. La mujer, viéndolo postrado, sintió compasión, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Rey, come algo para que puedas recobrar fuerzas», le sugirió, su voz temblando. Pero el rey, en su angustia, rechazó la oferta, buscando refugio entre las pesadas sombras que lo rodeaban. Mientras tanto, en el oscuro corazón del ejército filisteo, los guerreros se preparaban para el combate. Los rumores sobre la valentía de David comenzaron a cruzar sus filas como fuego en un campo seco. ¿Quién es este joven que se alza entre los israelitas? Su espíritu es audaz, su fe parece imbatible, comentaban unos a otros. En las tiendas de guerra, los filisteos discutían la posibilidad de que un solo pastor pudiera desafiar al poderoso ejército de los hombres de Saúl. David, en Belén, no podía dejar de pensar en el llamado que lo había tocado. «¿Qué tengo que hacer, Señor?», clamaba en su corazón, mientras soñaba con la gloria del pueblo de Dios. En un susurro en su interior, sentía que la sombra de un propósito divino estaba por cumplir. «Es el tiempo», se decía a sí mismo, «el tiempo de actuar en fe y obediencia». El amanecer trajo consigo el eco lejano de la batalla que se avecinaba. En los montes de Gilboa, el toque del cuerno de guerra resonó, despertando a todos los hombres a su destino. Los israelitas, temerosos y desanimados, miraban a su rey, buscando en sus ojos la fortaleza que necesitaban para enfrentar a los filisteos. Pero lo que veían era un reflejo de su propia desesperación. Mientras tanto, de la profundidad de la oscuridad de las tierras filisteas, emergía un gigante llamado Goliat. Su voz atronadora resonaba como un trueno,
desafiando a los israelitas con palabras llenas de burla, ¿hay entre ustedes un hombre que pueda derrotarme? Si no, serviré como su rey y acabaré con su pueblo. Las palabras de Goliat eran como lanzas en el corazón de los hombres de Israel. La fe se desvanecía mientras la sombra de la duda se cernía sobre ellos. En este punto crítico, Dios movía las cuerdas de la historia. David, aún en Belén, sintió el impulso de actuar, un llamado trascendental que debía cumplirse. El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré, recordó las palabras que habían sido un consuelo en su juventud. Armado con su fe, se alistó en busca de respuestas y fortaleza divina. De repente, la voz del Altísimo resonó en su corazón. Ve y enfrenta al gigante, porque en tu debilidad se manifestará mi poder. En ese instante, David comprendió que su lucha no sería solo contra un hombre, sino contra los poderes del mal que se alzaban contra el pueblo de Dios. Mientras tanto, los cielos se preparaban para el encuentro. A lo lejos, un aguacero de poder y gloria comenzaba a descender, marcando el inicio del cumplimiento de las promesas proféticas. ¿Qué sucederá cuando la fe de un joven pastor se encuentre con la insolencia de un gigante? En el trasfondo de la confrontación, la soberanía de Dios iba revelando sus designios, como un río oculto que fluye bajo la superficie. La historia estaba a punto de dar un giro, y el plan de redención que parecía olvidado pronto cobraría vida en una batalla que resonaría a lo largo de las generaciones. David, impulsado por el clamor de su alma y la promesa divina, reunió su escaso arsenal, una honda y 5 piedras pulidas del arroyo. Las armas de su juventud parecían incapaces de desafiar al coloso que se burlaba de su pueblo, pero la fe de David se levantaba como un estandarte ante la adversidad. El Señor es mi refugio, murmuraba mientras se dirigía al campo de batalla, su corazón latía con la certeza de que Dios lo había llamado para este momento. Los hombres de Israel, paralizados por el temor, observaban desde la distancia. Saúl, aunque abrumado por su propio fracaso, se mantenía observante, anhelando una chispa de esperanza entre sus guerreros. Al oír el retumbar de Goliat, las rodillas de los israelitas temblaban y sus rostros se cubrían de incertidumbre. Hoy los filisteos serán entregados en nuestras manos. Gritó David, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a los soldados. Algunos se burlaron de él, incapaces de concebir que un joven pastor pudiera atreverse a enfrentarse al gigante. Sin embargo, en su interior, una luz de fe iluminaba cada paso que daba. Mi confianza no es en mí mismo, sino en el Dios de los ejércitos, habló en alta voz, haciendo eco de las promesas del Señor. 1 Samuel 17:45, Goliat, al avistar a David, comenzó a reír con desprecio. ¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos? Dio un paso adelante, moviendo su armadura centenaria, pero a medida que avanzaba, el ambiente cambió dramáticamente. Los vientos parecían incorporar la tensión del momento, y las nubes, como testigos de la soberanía divina, se agruparon en el cielo, anticipando el desenlace de aquella confrontación. David tomó su honda y, con destreza, la giró en el aire. Las piedras eran simples, pero él sabía que lo que realmente iba a actuar era el poder de Dios. No es con espada ni lanza que el Señor da la victoria, proclamó mientras lanzaba la piedra, que salió volando como un dardo divino, guiada por un propósito que no se podía ver. Al impactar en la frente de Goliat, el gigante cayó de bruces. El estruendo que hizo resonó en los corazones de los filisteos, que vieron, aterrados, como su campeón caía derrotado. Los israelitas, atónitos al principio, comenzaron a gritar de alegría y fe renacida. El Señor ha hecho maravillas. Resonaban sus voces, mientras David se apresuraba a tomar la espada de Goliat, levantándola en alto como símbolo de la victoria de Dios. En ese instante, la última sombra de Saúl se desvaneció. El rey se dio cuenta de que su reino estaba a punto de transformarse. La gloria que una vez pensó haber perdido a causa de su desobediencia comenzaba a retornar, pero en forma inesperada. La historia que había profetizado Samuel se cumplía no solo con el final de un rey corrompido,
sino con el nacimiento de uno que sería escogido por la mano de Dios. Así, mientras el estruendo de la batalla continuaba, un nuevo camino se abría ante David, y el eco de su victoria resonaba no solo en el valle, sino también en el propósito eterno de Dios. La mirada de cada israelita se volvía hacia él, sabiendo que tal vez, el futuro de toda una nación dependía de este joven en llamas de fe. ¿Qué más nos revelará el Señor?, se preguntaban con asombro y deseo. Y así, en la frescura de la mañana, los vientos del cambio empezaron a soplar una vez más, trayendo la certeza de que el plan soberano de Dios estaba aún lejos de completarse. ¿Cuál será el próximo capítulo que aguarda la historia de su pueblo? El misterio del propósito divino permanecía, latiendo como el corazón de Dios mismo, esperando ser desvelado. En el albor de un nuevo día, el eco de la victoria resonaba en el valle de Elá, donde David había enfrentado a Goliat. La caída del gigante no solo había demostrado que la fuerza no se mide en estaturas, sino en la fe del corazón, también había cambiado el rumbo de la historia de Israel. Los israelitas, asombrados y llenos de fervor, rodearon a David, celebrando el triunfo que el Señor había traído a su nación. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, la atmósfera era tensa y sombría. Los filisteos habían huido despavoridos, dejando a los hombres de Israel celebrando, pero el rey sentía el peso de sus decisiones. Saúl había tenido su oportunidad en el pasado, y ahora, con el joven pastor como nuevo héroe, la sombra de su caída se hacía más evidente. Sin embargo, un brillo de esperanza comenzaba a iluminar su corazón apagado. Quizá David pueda ser la respuesta que he estado buscando, reflexionó. Dios había hablado a la vida de David, y tras la victoria, el joven se convirtió en el centro de la adoración del pueblo. Saúl, sintiendo el roce de la inseguridad, proclamó: David es valiente y hábil, y ha traído del cielo la victoria, que los hombres han deseado. Aún así, en su interior, la comparación creció como un veneno, y el rey no podía evitar sentirse amenazado. El pueblo clamó con gozo: David, rey de Israel. Pero el corazón de Saúl se enredó con la desesperanza y la ira. A medida que pasaron los días, un espíritu de celos comenzó a atormentar a Saúl. Mientras David servía con humildad, tocando la lira para calmar su ánimo, el rey ya no podía ignorar su creciente popularidad. En su mente y en su corazón, la razón y la cordura empezaron a desvanecerse. Un día, mientras Saúl se encontraba con sus siervos en su palacio, la rabia acumulada estalló. David había regresado de una misión victoriosa y las mujeres salieron a recibirlo con cánticos. Saúl ha matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Saúl, al escuchar esto, se sintió herido en su corazón y su mente se llenó de lamentos. ¿Qué más puede darle el reino sino mi corona? David debe ser detenido. Fue entonces cuando en el corazón del rey comenzó a gestarse un plan oscuro. Saúl pensó en el asesinato, y en su locura, lanzó su lanza hacia David mientras éste tocaba la música. Sin embargo, el joven se apartó, y así comenzó una serie de intentos por parte de Saúl de quitarle la vida. Pero Dios tenía otros planes, y David, con el apoyo del pueblo y el respaldo divino, se convirtió en un símbolo de esperanza. En sus momentos de desconfianza, el joven pastor se refugiaba en el Señor y en la certeza de su promesa. Mientras tanto, el profeta Samuel, bajo la dirección divina, seguía sin cesar en su misión de guiar a Israel. Al saber de los planes de Saúl, se dirigió hacia David, quien ya era un experto en la guerra y un líder en ascenso. Samuel le dijo: David, Dios está contigo, y en medio de esta lucha, Él está formando un rey conforme a su corazón. David, con tal revelación, tomó aliento y decidió permanecer fiel a su llamado, confiando en que el paso de una tempestad llevaría a las aguas tranquilas de la gracia. Los días se convirtieron en años, y David no solo enfrentó a Saúl con valentía, sino que, en humildad, rehusó quitarle la vida aun cuando tuvo oportunidades para hacerlo. En su corazón, sabía que la autoridad del rey provenía del Señor, y que al final, sería Dios quien decidiría el futuro.
Cada paso de obediencia que David daba lo acercaba al cumplimiento de la promesa de convertirse en el líder de la nación. Al atravesar las tierras de Israel, David cultivó la lealtad y la confianza del pueblo. Desde su refugio en las montañas, su respeto y amor por el rebaño de guerra atesoraban en su corazón. Que el Señor me guíe y me enseñe, porque aún no he llegado a lo que Dios ha prometido, rezaba. Así fue como su carácter comenzó a ser moldeado, no solo como guerrero, sino como un hombre con un corazón después de Dios. Los acontecimientos gravitaron hacia un desenlace inevitable. La presión que Saúl sentía por los años de incertidumbre creció hasta un clímax de locura. En la cima del monte Gilboa, en un último e infructuoso intento de consolidar su reinado, la batalla llegó. Enfrentándose nuevamente a los filisteos, donde aún le ardía el deseo de recuperar su gloria, Saúl y sus hijos cayeron al campo de batalla, y su vida se extinguió, dejando a Israel aturdido por su pérdida. Un nuevo amanecer se levantó sobre la tierra de Israel. David, ahora ungido rey, se alzó con la sabiduría que había formado en el desierto. En su corazón, la tormenta de su amigo, el rey caído, y la fidelidad con que había caminado en su vida lo cimentaron en un propósito. ¿Puede haber un futuro más brillante que el amanecer que sigue a la tormenta? Sí. Se preguntaban los israelitas. La historia de redención y esperanza comenzaba de nuevo. Así como el cielo abre sus brazos tras la lluvia, David representaba el nuevo pacto y la promesa del verdadero rey que llevaban siglos esperando. Así, concluyó la historia de Saúl, un rey cuya desobediencia lo llevó a la pérdida, y al mismo tiempo, se encendió la llama de un nuevo futuro bajo el liderazgo de David, conforme al corazón de Dios. La historia de Israel se teje con coraje, fe y redención, uniendo generaciones desde entonces hasta el presente, recordándonos que la soberanía divina siempre prevalecerá. Ahora, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Que el mensaje de esperanza y redención resuene en cada corazón.